se estudia mucho sobre negocios que comienzan a caerse, sobre riesgos que probablemente no habían sido medidos correctamente, o inclusive, ¿no? Una suerte de incertidumbre, ¿no? Por lo que viene en los próximos años a partir de lo que deja la pandemia. Entonces yo quería iniciar esto con unas breves ideas. Estamos en el fondo hablando en esta conferencia, o el trasfondo de la conferencia, lo que persigue la conferencia, o lo que encierra el tema, de verdad, es un asunto de prosperidad mundial. Es un asunto de preocupaciones económicas. E inclusive yo podría decir también un tema de confrontaciones económicas entre potencias. Y si vamos a ir más allá, podemos encontrar temas vinculados con ecosistemas e inclusive con el cambio climático, ¿no? Que hacen que, por supuesto, tienen pues hoy día una acción, ¿no? Tienen un peso muy fuerte sobre los negocios internacionales, ¿ya? Entonces, en esta conferencia, que yo entiendo es de 1 hora con ustedes, y por si acaso les digo, de aquí en adelante, ahí está un número de referente para que ustedes me hagan consultas cuando quieran. Hay una dirección para correspondencia electrónica. Yo asumo que son bienvenidos. Desde ahora me pueden hacer a lo largo del tiempo consultas, podemos intercambiar información, archivos, a quienes les interese de verdad el tema. Aquí tienen ustedes una persona que está dispuesta a pimponear, ¿no? Y a descubrir cosas bien interesantes del comercio mundial vía la gestión de riesgo, ¿ya? Ok. Entonces, yo al propósito he puesto cositas, o mejor dicho, he dejado de poner cosas que yo quisiera que ustedes las vayan descubriendo en el camino. Yo les voy a dar las ideas. Esta diapositiva tiene que ser básicamente, es como una separatita, es como un resumen de ideas. Ahí van las ideas y lo que tenemos que hacer es discutirlas y ver qué sentido tienen, ¿ya? Entonces, aquí, aprovechando una página de Fitch Ratings, que es lógicamente una agencia muy importante en el mundo, me encontré que tienen un resumen bien interesante, que habla del riesgo comercial, habla del riesgo político en asociación al riesgo país, pero que no necesariamente es lo mismo, el riesgo de tipo de cambio, riesgo de resolución de contrato, riesgo de no aceptación de la mercancía, riesgo de intereses. Entonces, por ejemplo, yo cuando voy a un curso, a una clase y converso con los jóvenes, yo les digo, a ver, háganme una lista, a ver, enumeren cuáles son los riesgos, cuál es la exposición, cuál es la incertidumbre que tienen ustedes con respecto a la mercancía que van a exportar, o en todo caso, si son importadores, también con respecto a su importación. Todos me hablan, por ejemplo, de que se roben la mercancía, todos me hablan de que ocurra algo con el vehículo, o sea, un accidente en medio de transporte, y lo centran en eso, o sea, no ustedes, porque yo a ustedes recién los estoy conociendo, hablo de otros escenarios, ubican el tema del riesgo como un tema de transporte, y de ahí no se sale mucho, ¿no? Aquí estamos viendo nosotros una serie de situaciones, ¿no? Y probablemente yo aquí, acá no, en esta ficha no se ha mencionado el tema del transporte. ¿Por qué? Porque quien ha hecho esta ficha está pensando en otras cosas que ahora nos preocupan mucho más. Ah, el riesgo comercial. Ah, o sea, el riesgo, yo asumo, ¿no? Que me quiere decir los riesgos comerciales y económicos. Ajá, se me puede caer la cobranza, de repente estoy dando crédito y no he medido bien la figura, digamos, el respaldo de la persona o la empresa a la cual le doy el crédito. ¿Qué significa? Que estoy vendiendo, estoy exportando, estoy embarcando con cargo a cobrar después. Y pueden venir sorpresas o novedades, ¿no? Y aquí asocian el riesgo político al riesgo país, o sea, ya yo me imagino, ¿no? Sus clases de marketing. Ustedes tienen que hacer una idea, ustedes no pueden ir de frente a un cliente, tienen que estudiar primero el entorno, pues, ¿qué lo respalda? ¿Cuál es la posición del país donde él está ubicado? ¿No? Y el riesgo país también es económico, ¿ah? También es macroeconómico. Cuidado, también es bursátil, ¿ya? No necesariamente político, porque el político es un componente importante, ¿ya? El riesgo del tipo de cambio, el riesgo de resolución del contrato, muy interesante, ¿no? En algunas literaturas ustedes van a encontrar expresiones como el riesgo jurídico, ¿no? E inclusive incumplimiento de contratos o mala interpretación de contratos, ¿no? El riesgo de no aceptación de la mercancía, yo lo interpretaría como un riesgo aduanero, ¿no? La condena, el rechazo, ¿no? Probablemente no tiene un enfoque comercial, sino más bien serían decisiones de autoridades cuando se incumplen normas, y eso también tendría relación con el título anterior,
¿no? El riesgo de intereses cuando se interrumpe la relación comercial entre socios y entonces, ¿qué pasa después? ¿Ustedes creen que es muy sencillo? No, si no se termina la operación, no se olviden que quien les compra depende de los mercados, tiene presión de los mercados, tiene presión del retail, tiene presión de los grandes almacenes. Entonces, si no hay entrega, se interrumpió la relación, más les vale que tengan eso previsto. Y aparecen entonces moras, intereses o castigos contractuales. ¿Ya? Miren, ¿ah? Solamente de esto poquito, la cantidad de ideas que van saliendo. ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, en esa diapositiva anterior no tenemos esto. Es un poco lo que les gusta a ustedes. Eso es lo que quieren ver, ¿no? El hundimiento del buque, el naufragio del buque. Claro, no podía dejar de poner esto, pues, porque esto representa, lógicamente, el riesgo logístico y del transporte, que es muy importante. Estoy seguro que eso sí lo estudian ustedes en las escuelas de negocios. Cómo manejar, cómo controlar esas situaciones a través de una póliza de seguro, ¿no? Y sobre todo si es transporte marítimo, porque el transporte marítimo, por los volúmenes que le corresponde transportar, aquí hay pérdidas masivas. Y ni qué decir, ¿no? Del riesgo que enfrenta la naviera también de perder un buque. En el fondo, ese no es el riesgo de la naviera. Ustedes dicen, no, pues eso no es problema, porque la naviera tiene un seguro, ¿no? Recupera después de su propio seguro, ¿no? Y le indemnizan y puede comprar un buque nuevo. Sí, pues, pero los buques no se compran en una tienda. Los buques son como un edificio, tengo que mandarlo a hacer, tengo que ordenar el proyecto, la construcción. Entonces, la naviera que pierde un buque no ha perdido el vehículo. Lo que ha perdido es la capacidad de transporte. Y eso está enrutado a un lucro cesante. Me quedé sin el buque, entonces me quedé sin la capacidad de transportar X miles de millones de toneladas en un periodo. ¿Ya? O sea, eso tienen que tenerlo claro, por favor, ¿ya? Muy bien. Y así entonces aquí vamos a comenzar a razonar con ustedes, ¿no es cierto? Si vamos a hablar de la gestión del riesgo integral, tenemos que manejarlo integralmente. No se trata de descubrir, bueno, ya tengo una idea de lo que es el riesgo logístico, el riesgo del transporte, entonces ya avancé, ya tengo el 60% de la tarea hecha. No, señores. Hay cosas hoy día en el tema del transporte, hay abundante normatividad. Hoy día la ciencia, la tecnología, los sistemas de información hacen que cada vez ocurran menos. Claro, hay la exposición, pero esto ya no ocurre tanto, ¿no? Hoy día los capitanes navegan con protocolos, hoy día hay mucha vigilancia, ¿no? Perdón, entonces tenemos que venir acá a hacer nosotros, por ejemplo, qué pasa con el flujo de operación de cartas de crédito en una exportación. Bueno, si yo llego a ese extremo es porque no tengo confianza en la otra parte. Y ahí hay un riesgo muy importante. Y esos riesgos los voy a soportar con la presencia de bancos y la presencia de documentos que van a respaldar la cobranza que en su momento yo tengo que hacer. Ustedes aquí tienen que estudiar, sobre todo yo les hablé en la primera introducción, les dije, ¿no? Una prosperidad mundial, preocupaciones económicas. Ya, muy bien. Entonces me tengo que ubicar, pues. Yo tengo siempre la opción de cobrar antes de embarcar. También puedo cobrar al momento del embarque. Y probablemente con la crisis que hay en el mundo, porque quien me pide crédito no es porque no es un antojo, ¿ah? El crédito hoy es muy importante, pues, porque el mundo se recupera de una crisis. Entonces, cuando hay crisis, ¿qué requiere la otra parte? Requiere que demos crédito. Entonces, pero para dar crédito tenemos que estudiar bien el entorno. Porque si yo no estudio bien el entorno, ¿con qué me voy a encontrar? Me puedo encontrar con mora. Me puedo encontrar con mora prolongada. Me puedo encontrar con interrupción en la cadena de pagos, cesación de pagos. Me puedo encontrar con la quiebra al otro lado. ¿Ven? Entonces, ahí desde el punto de vista económico financiero no hay posibilidades de cobrar. Yo entiendo que ustedes prefieren adelantarse y hoy día, felizmente, no en el Perú, sino en el mundo, hay importantes compañías de seguros de crédito, cauciones, garantías y fianzas. Entonces van a tener que aprender a manejar ese respaldo. El seguro no los libera de una buena investigación. Ojo con eso, ¿ya? Ahora, también, por supuesto, ustedes encontraron un magnífico cliente,
pero se olvidaron de estudiar el entorno político reinante en el país del comprador. Entonces, aparecen esos casos que uno lo dice con pena, pero aquí en el continente, Venezuela, Argentina, eran casos notorios de eso, ¿no? Donde los gobiernos interferían en el accionar de los bancos para que no transfieran moneda, o sea, lo que se le llama la inconvertibilidad de la moneda. Y a ustedes no les interesa cobrar en pesos o en la moneda nacional de sus países. Ustedes tienen que cobrar en divisas, ¿ven? Entonces también para todo eso tienen que estudiar también el mercado de divisas. O sea, hay el mercado euro, hay el mercado del dólar, hay los países que siguen el dólar y hay los países que siguen el euro, por citar las dos divisas que compiten mayormente en el mundo, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tienen ahora un segundo escenario, ¿no? La gestión de los riesgos comerciales y económicos que tienen que ver con el incumplimiento del pago, el no pago, ¿ya? Luego, siguiendo las agujas del reloj, tenemos ahí esos tristes recuerdos del 11 de septiembre. Y esos recuerdos, ¿qué nos trae? Nos trae pues a la mente que el riesgo político no ha cesado en el mundo. No, cuando digo riesgo político, no solamente son los actos terroristas, ¿eh? Sino son los actos de guerra, el uso de armas de guerra, ¿no? Aquellos países en los que hay guerra civil, donde hay revoluciones, donde hay esos fenómenos que ustedes llaman la insurrección, la rebelión, el motín, el tumulto popular, e inclusive las huelgas, o más claro, los actos de huelguistas, ¿no? Los actos de obreros bajo paro forzoso, muy vinculado con logística de transporte, ¿no? Los sindicatos, los gremios de trabajadores, estibadores, ¿no? En zonas portuarias, ultraportuarias, muchas veces en actos de presión, cuando no hay satisfacción en el clima laboral, ¿no? Interrumpen actividades de la manera que les estoy presentando. O sea, el acto violento, que se encadena lógicamente, ¿no? Primero que interrumpe el embarque, o sea, interrumpe el flujo, y segundo, que también puede causar daño físico en las mercancías, en los productos que ustedes van a colocar en los mercados, ¿no? Desde luego que el fenómeno terrorista tampoco ha terminado, ya está en las sectas, ya está en la religión. Ustedes han visto, digamos, ahora cómo en cualquier parte del mundo que ocurre una situación parecida o relacionada, interviene la CIA, ¿no? Eso significa entonces que estamos con un temor muy grande de que esta amenaza, lejos de haber reducido, esto es una amenaza latente que ya no va a repetirse como está en la diapositiva. Esto de repetirse se va a repetir en puertos, en aeropuertos, en plataformas logísticas de exportación, en las zonas aduaneras, porque la amenaza consiste justamente en bloquear el comercio de bienes. Y si se bloquea el comercio de bienes, entonces olvídense pues, de economías, olvídense de prosperidad, olvídense de intercambio. ¿Ven? Vamos a dejarlo ahí nomás. Luego tenemos nosotros, siguiendo con esta secuencia, el riesgo financiero, ¿no? Y el riesgo financiero tiene que ver con la tasa de cambio, tiene que ver con la divisa, tiene que ver con la disponibilidad de la moneda. Si hablamos de gestión de riesgos, muy sencillito. Si ustedes quieren contratar una póliza de cualquier índole para proteger estas amenazas, yo supongo, ¿no? Que la póliza se va a emitir en la divisa que ustedes quieren. Normalmente la divisa reinante en el sistema de seguros es el dólar americano. Pero para pedir ustedes, porque al final ese contrato es una garantía, ¿no? Ese contrato también es una suerte de fianza, ¿no? Es una suerte de aval. Bueno, pero si ustedes quieren la póliza en divisas, ustedes tienen acceso a la divisa para pagar la prima, el sistema tiene acceso a la divisa para contratar los reaseguros, el sistema tiene acceso a la divisa para pagar las pérdidas. ¿Cuántas veces ustedes se han preguntado con sus socios en otras partes del mundo? Aquí en el Perú no digo que estamos en el mejor de los mundos, pero ustedes aquí tienen algo que en otros países no hay, una libertad total para la tenencia de divisas, tanto en moneda como en cuentas bancarias, y pueden disponer de ellas en cualquier momento, y no hay límites. ¿Ven qué importante es el tema? Ahora, en un país como el Perú, cuando el tipo de cambio sube, hago referencia al dólar, subió el dólar, ¿quién está feliz? Los exportadores, porque van a traer divisas al país que van a ser bien cambiadas por la banca.
a buen tipo de cambio, a buena tasa de cambio. ¿Y qué hace el empresario exportador? Con eso paga la planilla en su fábrica, con eso paga los servicios públicos, con eso paga los impuestos. Pero ¿quién no está feliz? Los importadores, porque tienen dólares caros en el sistema. En cambio, si yo volteo a la figura, cuando el cambio se cae, ¿quién está feliz? Los importadores, porque ellos tienen dólares baratos para ir al extranjero, comprar mercancía, la traen aquí y la negocian. Cualquier mercancía que traigan. Porque este es un país donde aparentemente se vende todo lo que se importa. No dejen de pensar en los fenómenos catastróficos o de la naturaleza, que normalmente generan grandes pérdidas, tanto directas como indirectas, en el comercio mundial de bienes, ¿no? Hechos en Japón, marzo del año 2011. Miren ustedes las autopistas, miren cómo estarán los muelles, los puertos, los buques. Imagínense las consecuencias de esto. Imagínense las consecuencias de buques, por ejemplo, que navegaban en Procure, puertos japoneses, y les dieron la orden de que cambien el curso de viaje porque se presentaba este fenómeno. Ahí viene lo que ustedes habrán estudiado en algún momento, ¿no? La famosa arribada forzosa, ¿no? La arribada en emergencia, el puerto de refugio. Claro, no significa que la mercancía que transporta sea dañado, pero no hay la entrega. Entonces se retrasa el comercio, se retrasan los acuerdos, se retrasan los contratos. ¿Por culpa de qué? Por culpa, digamos, por culpa de estos fenómenos que muchas veces, aún, voy a ser generoso, aún, si pueden ser previstos, son incontrolables por el hombre, por la fuerza que traen. Esto es imposible de gobernar, de controlar. ¿Ven? Entonces, para que vayan ustedes haciendo una listita, repasamos. Riesgos logísticos y de transporte, riesgos comerciales y económicos, riesgos sociales y políticos, riesgo financiero, ¿no? Que está básicamente sustentado por la tasa de cambio, el tipo de cambio, el control de las divisas, ¿no? Los fenómenos catastróficos y de la naturaleza. Y así entonces, después de esto, veamos un poquito aquí en reacción que tenemos como introducción general. Indudablemente la globalización ha traído consigo un sinnúmero de oportunidades para el sector empresarial en el ámbito global, pero al mismo tiempo ha planteado retos de mayor relevancia frente a la sostenibilidad de relaciones comerciales internacionales, ¿no? O sea, esto es una cosa muy cierta. Ahora pues ya está escrito, estamos en un ámbito de globalización, se les presentan muchas oportunidades. Obviamente, cuando digo oportunidades, me refiero a oportunidades comerciales, económicas, oportunidades de buenos negocios, pero al mismo tiempo tienen que estar ustedes atentos, ¿no? A todos los factores que pueden influenciar, digo negativa, porque cuando hablamos de riesgo estamos hablando de una figura un poco negativa, ¿no? Que puede influenciar negativamente en sus decisiones y por lo tanto en el resultado final del negocio que se plantea. Estos retos generan la necesidad de concebir el riesgo del negocio internacional bajo un enfoque integral. Ahí está el título de la conferencia, justamente. A partir del cual se evalúe la transacción como un todo, de forma tal que en la medida de lo posible no se dejen aspectos fuera del control. Cualquier situación que quede fuera del control se hace después o complica tremendamente, ¿no es cierto?, la transacción, ¿ya? Entonces, continuamos con el comercio internacional, ¿no? ¿Aló? ¿Sí? El comercio... Edmundo, ¿se me escucha bien? Sí, se te Ya, escucha bien. Voy a pedir a perfecto. todos los escuchas, por favor, que apaguen sus micrófonos para que no se acople con la exposición brillante de nuestro profesor. Ya, gracias, Edmundo. El comercio internacional de cualquier tipo puede ser complejo, sobre todo si no se cuenta con el conocimiento y la orientación correcta. Bueno, justamente para eso miren ustedes a estas conferencias, a estas charlas, porque aquí nadie se dueño de la verdad.
¿no? Aquí lo que tenemos que hacer es verdaderamente el conocimiento en estos temas cambia de día en día, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre todos actualizados. En adelante proporcionaremos una visión de los aspectos que se presentan en la logística de la negociación, proyectado a mercados externos. Asimismo, los riesgos del comercio y el entorno global, ¿ya? Entonces, como un exportador o importador, una vez que tenemos el convencimiento que hemos encontrado un producto para un determinado mercado, hay un orden general de eventos que es necesario evaluar para continuar y concluir exitosamente una transacción. No se olviden que una transacción no termina con la entrega. Olvídense de eso. Una transacción no termina con una llamada telefónica, un email o un WhatsApp donde se certifica o se da con... No, la transacción termina con un cliente satisfecho, un cliente absolutamente satisfecho, ¿no? A partir de esos elementos que ustedes muy bien conocen y que los han estudiado, que tienen que ver con el lugar, con el tiempo, con la forma y la calidad de la entrega. Pero además, y escuchen esto con atención, porque normalmente esta pregunta no me la responden cuando yo hago, y además ustedes tienen que haber cobrado. O sea, no es el primero, es el primero y como una suma, es lo primero y así como una suma, lo segundo que estoy mencionando, cuando ustedes han cobrado. Entonces, hay satisfacción en ambos lados. Ahí terminó la operación. Nadie les puede poner a ustedes un pero para no pagarles. Cuando les ponen un pero, es que algo no funcionó bien. Y probablemente esté asociado con el resultado de esta cadena de riesgos. ¿Ya? Entonces, mucho ojo, por favor, ¿ya? Muy bien. Acá tenemos otro enfoque. ¿Ya? Acá tenemos el autor de, este es bien, una figura bien, bien extraña, porque el doctor Miguel Cabello fue mi alumno. Después yo fui su alumno, ¿ya? Entonces, él aquí, una presentación que hizo, ha marcado una serie de elementos que son bien importantes, ¿no? Cuando yo hablé del riesgo comercial o el riesgo económico, él lo pone como el riesgo de impago, ¿no? El riesgo en la calidad, que yo lo acabo de mencionar, digamos, en la última diapositiva, ¿no? Miren, él menciona los riesgos jurídicos, igual que yo, ¿no? Él habla de una distancia, se escuchan interferencias por si acaso, ¿ah? Hay unos riesgos políticos. Ya, el mundo. Sí, te escucho. Lamentablemente hay situaciones que escapan de Ya está. nuestro... Por No te favor. preocupes, ya está. Pero si tú lo tienes controlado, lo vas controlando, perfecto. Tenemos los riesgos políticos, los cambios del mercado, el riesgo de no pago, ¿ven? Ya, la moneda de pago, ¿ven? Con otro lenguaje, ya, con estos colores y con estas flechas que son bien dinámicas, el doctor Miguel Cabello nos está haciendo recordar, ¿no? Bastante lo que hemos conversado. ¿Ya? Inclusive, el tema del riesgo que yo manejo hoy día le alcanza también a los oficiales de cumplimiento, porque yo estoy conectado con el sistema de seguros y también tengo algunos temas que veo con la banca, y hoy día, miren ustedes, acá es el fraude. Yo no les hablé de fraude, yo lo tomé como una empresa que estaba en cesación de pagos, una empresa que presentaba mora, que se interrumpía la cadena, ¿no es cierto? Pero miren, aquí el doctor Miguel ha sido un poco más duro, ¿no? Y miren, ¿de qué me tengo que cuidar también? El fraude, ¿ya? Él también habla de algunas circunstancias imprevistas, ¿no? Él habla de riesgos de inversión, lo que yo les hablé inicialmente con preocupaciones económicas, ¿no? O si no, confrontaciones económicas entre potencias, porque claro, ustedes dirán, ¿pero qué significa eso? Sí, muy cierto. Un gran empresario americano hoy día debe tener muchas dudas de cómo hace inversiones en China o viceversa, ¿no? Hoy día, por ejemplo, un empresario europeo como el Brexit, entonces, ¿cómo estará mirando el mercado de Londres? ¿No? ¿Cómo estarán viendo los rusos, por ejemplo, ¿no? Empresarios en Rusia, una federación rusa, ¿cómo estarán viendo sus inversiones, digamos, en Norteamérica, en Centroamérica, en América del Sur? ¿Ya? Entonces,
por si acaso, ¿ya? Para que vean todo la complejidad que tiene de analizar situaciones de incertidumbre, o más claro, pues situaciones de riesgo, que hoy día yo quisiera que se convierta, ¿no? En una cosa integral, ¿no? Una sola herramienta que pueda contemplar todas estas figuras, ¿ya? ¿Ok? Bueno, muy bien, ya. Acá vamos. Riesgos en las transacciones comerciales, que es lo que a ustedes interesa. Los riesgos pueden estar relacionados con el país con el que se está negociando. Ya pues. O sea, yo hablo mis experiencias en el aula. Yo soy docente y cuántas veces los alumnos me han dicho, profesor, nosotros ya tenemos un mercado, ya decidimos, ya usted no, un momentito, yo les pregunto nada más. Desde que comienzan a decirme que tienen un mercado en que Estados Unidos es un mercado ideal, ya pues le digo, con eso no me pueden engañar. La Unión Americana tiene 50 estados y yo quiero que ustedes me den información más precisa. Profesor, tenemos un cliente en Europa que estaría, un momentito, Europa es una unión, ahí hay una unión aduanera. Dime dónde en Europa, ¿no? Y entonces luego vamos viendo, ¿ya? Entonces hay que estudiar el ambiente macroeconómico reinante, ¿no? Como dice acá, en el país de destino, ¿no? ¿Y qué pasa en ese país? A ver, ¿cuál es el ambiente bursátil? Ah, muy bien. Las principales empresas cotizan en la bolsa. Ah, y si cotizan en la bolsa es porque han pasado ya por buenas prácticas empresariales, ¿no? Así como hay buenas prácticas gubernamentales, también hay buenas prácticas empresariales, ¿no? Ah, ¿y cuál es el ambiente político? Sí, hay un presidente, pero que ganó unas elecciones que han sido, no sé, pues han sido discutidas, unas elecciones que no han dejado como un sinsabor, como que no fueron legítimas, ¿no? ¿Ok? ¿Ya? Entonces tienen ustedes que estudiar el entorno, la situación. No solamente falta que ustedes digan, esta es una empresa mundial que tiene mucho prestigio. Señores, ¿qué pasa en el país comprador? Yo quiero saber todo lo que pasa en el país comprador. ¿Ya? ¿Okay? O de repente el país comprador, sí, vienen próximas elecciones y el candidato favorito es un candidato de un partido socialista, comunista. Uy, cuidado, pues. ¿Ya? Entonces hay que ver dónde vamos a entrar. ¿Ok? O sea, tenemos nosotros que filtrar mucha información con respecto al país. ¿Ya? Y si es una federación o es una unión de estados, entonces tenemos que ver exactamente en el estado en que está domiciliada la empresa que nos va a comprar, cuál es la situación en ese estado con respecto al resto de la unión o al resto de la federación. ¿Ya? Luego nosotros tenemos la divisa, ¿no? Ah, muy interesante. El tipo de divisa y el cambio, ¿no? La tasa de cambio y la conveniencia. Cuidadito, ¿no? Esto, también hay el yen, ¿no? También hay el franco suizo, también está la libra esterlina, ¿verdad? Nosotros nos hemos acostumbrado un poco al euro y al dólar. No se olviden que la economía, eh, Estados Unidos de América, que la Unión Americana pasó por una crisis muy fuerte, ¿no? Y entonces quienes hacíamos negocios en dólares tuvimos pérdidas, ¿no? Entonces, lógicamente, el euro sacó ventaja frente al dólar, ¿verdad? Lógicamente, esas cosas raras en el mundo, y después la eurozona también pasó por una crisis muy fuerte, ¿no? Entonces, los que tenían dólares estaban en una posición ventajosa. Entonces, hay que ver las conveniencias de la divisa que vamos a usar. No son las únicas divisas, ustedes lo saben muy bien. Yo he puesto las dos divisas genéricas que les motivan más a ustedes. Hay la zona euro, ¿no? Versus la zona del dólar, que en el fondo es una moneda patrón muy fuerte en el mundo. ¿Ok? Entonces también analicen eso, por favor, ¿ya? Conversen con sus banqueros, conversen con sus socios, ¿ya? Tomen decisiones acertadas desde el punto de vista de la divisa y el riesgo que les trae la divisa. Los socios comerciales, punto número 3, información, evaluación y elección de los mismos. Ah, muy interesante, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Yo estoy en el Perú y tengo un potencial socio que está en Corea, un potencial socio que está en Canadá, un potencial socio que está en algún lugar en el África o en la zona del Cuerno de África. Tiago, verdad, pues, verdad. Siempre en las clases ha salido, o siempre se habla de ADEX, de la Sociedad Nacional de Industrias, de COMEX Perú,
O de repente, si yo soy una persona que estoy en Piura, claro, que es en Piura ahí la Cámara de Comercio, Industria y Producción, ¿no? Si yo estoy en Tacna, hay una Cámara de Comercio, ¿no? Y todas de repente a su vez están afiliadas a la Cámara de Comercio de Lima. Entonces necesitamos explotar al máximo la información que proviene de las cámaras. ¿Ya? ¿Qué son las cámaras? Son cámaras de comercio, son cámaras donde participan los empresarios, son cámaras donde se reúnen, donde hay juntas, donde hay reuniones mensuales, ¿no? Donde los empresarios tienen la oportunidad de comentar, de poner sobre la mesa experiencias que tienen con sus pares en diferentes partes del mundo. Entonces es muy importante escuchar, suscribirse, leer los boletines, pedir información. Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que tengamos que pagar por la información. No se paga por la información, ¿correcto? Y también los gremios empresariales, ¿no? Edmundo, que está a cargo de todo este plan de capacitación, yo, ¿cómo me conocí con él? Nos conocimos en ADEX, ¿no? Entonces, claro, nosotros somos de la parte académica, pero la parte era ADEX, la Escuela de Comercio Exterior, pero eso es un ámbito de lo que es la Asociación de Exportadores, que todo el mundo conoce como ADEX, y hay COMEX Perú, y hay la Sociedad Nacional de Industrias, y hay el CONUTFI, en fin, bueno, hay un montón de instituciones a las que uno puede recurrir para lograr información comercial y estar no 99%, sino 100%, 101% que hemos estudiado correctamente al potencial cliente, a su empresa, a sus negocios, sus ramificaciones, etcétera, etcétera. ¿Todo bien? Ya está. Punto número 4. Los términos de intercambio y de pago. Ah, muy interesante. Entonces acá vamos a manejar órdenes de pago. ¿Con qué bancos vamos a trabajar? ¿Quiénes son sus corresponsales? ¿Quiénes son o quiénes son las empresas subsidiarias de ese banco que tiene domicilio en España y que está por todo el mundo? ¿No? O ese banco que tiene, por ejemplo, domicilio en Canadá y que también tiene oficinas en todo el mundo, ¿no? ¿Qué entidades van a participar? Ah, muy bien. Si hablamos de intercambio y de pago, cuidado, están los créditos. Y si hay créditos, hay seguro de crédito. Y si hay seguro de crédito, a lo mejor también hay seguro de caución, o hay avales, o hay garantías, o hay fianzas. Y entonces, hablando de aval, ¿quién las avala? ¿Y quién responde por esos documentos? ¿Quién responde por esos contratos? Ah, muy interesante. Tendríamos que regresar después entonces a las cámaras. Tendríamos que regresar a los gremios, a ver si ellos validan, ¿no? A ver si ellos reconocen, si ellos admiten, si ellos garantizan, ¿no? Por último, repito, hemos mencionado a los bancos. ¿Ya? Entonces, por favor, señores, muy buenas relaciones con los bancos, relaciones impecables con los bancos, ¿ya? Todo lo que los bancos pidan que informemos, que reportemos, pues tenemos que hacerlo en aras de nosotros mismos, porque vamos a tener un mejor servicio, vamos a tener tasas, tarifas, comisiones apropiadas en el sistema, en la región, en el país, ¿ya? Entonces, muy importante, por favor, este tipo de información. Punto número 5. La logística aduanera y operadores de transporte. Entonces, en la logística aduanera, entiendo que son temas que ustedes ya dominan más, ya, yo no crean que me invitan y ya no importa, el sábado 23 hacemos la conferencia, cuenten conmigo, ahí sube a las 7, no, pues, yo ya sé quiénes son ustedes, ya sé qué cursos llevaron, ustedes ya llevaron sus cursos de logística aduanera, ya vieron lo que es la logística aduanera de exportación, logística aduanera de importación, cuáles son los regímenes, cuáles son los documentos que hay que presentar, hay información vinculada a los seguros que también nos piden las aduanas, ¿no es cierto? Y, lógicamente, cuando una mercancía se despacha por aduana, por ejemplo, en una aduana del país exportador, entonces, ¿por qué la despachamos? Porque va a ser embarcada. Entonces viene el tema del transporte. Y tenemos que conocer las características del transporte marítimo, aéreo, terrestre, ¿no es cierto? E intermodal o multimodal. Tenemos que conocer cuáles son los riesgos inherentes a cada modal de transporte, cuál es la solución logística, por ejemplo, con respecto a envase, empaque, embalaje, ¿no es cierto? Preparación de la carga, manejo de unidades
superiores de carga, me refiero a unitarización. Muy bien, marcas, números, pictogramas, señaléctica, etcétera, ¿no? Qué interesante. Entonces también tengo que saber con qué agente de aduana voy a trabajar, cuáles son, qué dice la ley de aduanas para estos temas precisos. Los operadores de transporte, ustedes saben muy bien que todos están registrados. Si estamos en el Perú, aquí nadie puede trabajar si no tiene permiso de la SUNAT, ¿no es cierto? Si son líneas navieras, ustedes tienen que consultar con su operador logístico cuáles son las principales líneas navieras, las principales líneas aéreas, qué tipo de servicio me dan. Por ejemplo, si vamos al avión, una cosa es el avión como el avión convencional, es decir, el avión de pasajeros que también transporta carga en, uh, en la panza, o sea, en bodegas inferiores, ¿no? Otra cosa es un avión carguero. ¿Por qué necesito un avión carguero? ¿Cómo minimizo este riesgo? ¿Qué pasa con el transporte terrestre? ¿Cuántas agencias? ¿Cuáles son las más conocidas? ¿Cuál es el servicio? ¿Cómo se distribuye el manejo en las carreteras? Muy interesante, ¿no? Y si vamos a la operación intermodal o multimodal, los operadores de transporte, los OTMs, operadores de transporte multimodal, ya muy bien, muy bien. Entonces me conviene usar este tipo de contenedor, me conviene utilizar este tipo de recipiente, ya perfecto. Entonces me conviene esta ruta para evitar un transbordo, ya muy bien. Entonces ustedes van estudiando todo, ¿ya? Entonces en la logística ordinaria y operaciones de transporte, ustedes tienen que minimizar el riesgo. Y el riesgo se minimiza comenzando con la selección apropiada de operadores, la selección apropiada de los vehículos. ¿Ya? No vayan a pensar que todos los son iguales, no vayan a pensar que todos los camiones son iguales. O sea, hay vehículos que se adaptan al tipo de carga, ¿correcto? ¿Ya? Ustedes tienen que conocer además de cuáles son todas las fases que conforman una operación. Por ejemplo, se lo puede decir así bien facilito. Ustedes en el transporte marítimo pagan un flete. Y ese flete que genera responsabilidad de la naviera. O sea, el transporte no es gratuito, yo voy a pagar un flete, pero acá la naviera también asume responsabilidades conmigo. Pero para eso tengo que saber, para comenzar, el flete que pagué, ¿para qué alcanza? ¿Para qué da? Muy bien. En el caso de este FLT, entonces el flete que yo he pagado cubre la operación de estiva y por lo tanto la trinca y la travesía, ¿no es cierto? Y después de travesía, entonces hay que desestivar, perdón, hay que destrincar y hay que desestivar, muy bien, y hay que descargar. Entonces ya lo tengo claro, comenzamos con la carga en el puerto de origen y terminamos con la descarga en el puerto de destino. Ya, muy bien. Y el avión me da una tarifa diferente, sí, cuidado, el avión tiene una tarifa diferente, pero el avión no te lo está diciendo, pero básicamente te está cubriendo el mismo tipo de las mismas operaciones. Lo que pasa es que en el buque tú puedes decidir si vas a pagar solamente un flete de navegación o vas a pagar operaciones complementarias. En el avión te dan una tarifa y se entiende que está cubriendo las 5 operaciones. Ya, muy bien. ¿Y qué tipo de embalaje? Entonces, si ocurre un daño, lo tengo clarísimo, ha sido una situación de fuerza mayor. Pero por lo que me está garantizando la línea y por el pago que estoy haciendo, ¿no? Entonces yo entiendo que el transporte va a ser seguro y a menos que sea una situación catastrófica, una situación de fuerza mayor, que son las clásicas situaciones que están garantizadas en una póliza, entonces no debo tener problemas, ¿eh? Por ahí va la cosa. En el punto número 6 está la normatividad, de lo que todos se olvidan. Todos quieren hacer negocio fácil y todos se olvidan de la normatividad, o sea, las barreras. ¿Se acuerdan esos cursos iniciales que ustedes han llevado? Las barreras arancelarias, las barreras para arancelarias, ¿no? Para arancelarias. ¿Qué significa para? Antes de los aranceles. Muy bien. Entonces se supone que antes de los aranceles me pueden agarrar por incumplimiento de normas, me pueden agarrar porque el producto que está ingresando a un territorio aduanero no cumple con las normas que rigen en ese país o en ese mercado, rigen en el país de origen, pero no rigen en el mercado de destino. Me olvidé de estudiar eso, se me fue, como no pensé en eso. Claro, y con eso viene pues el riesgo legal, el riesgo jurídico, el incumplimiento de contratos, la mala adaptación de los contratos, la mala interpretación de los contratos.
Y agregamos también, ¿no? Y si todo esto me genera un problema de condeno de rechazo, al final incumplí con un cliente que no está en la aduana, que está más allá. Entonces ahí también pueden enfrentar penalidades. Entonces, señores, por favor, no se olviden del tema de las normas. Esto es un riesgo. Pregúntenle a ese fabricante de juguetes chinos cuando en una Navidad envió un gran lote para un cliente en el Perú y sus juguetes, como tenían excesivo componente de plomo, no calificaron con la normatividad aduanera en el Perú. Entonces ese cargamento fue condenado, ¿no? Ahí aparecieron reclamos del gobierno chino ante la OMC, porque el gobierno chino protege a sus empresas en operaciones del exterior, ¿no? Pero para suerte nuestra, en los mismos días, en una aduana en los Estados Unidos, al mismo fabricante también se le rechazaba un lote, por el mismo motivo, ¿no? Entonces, esto, no se olviden que hay normas ambientales, ¿no? Normas ecológicas, ¿no? Normas que tienen que ver con el origen de un producto, si ustedes van a entrar en en muchos productos pesqueros o forestales, por ejemplo, ya tienen muchas veces barreras, ¿no? Por no cumplir con mostrar cuáles fueron las licencias. No es muy fácil, pues, hacer un negocio donde, por ejemplo, desde el inicio se ha talado madera de un bosque que estaba en veda, ¿no? Entonces, obviamente, en el mercado destino se van a dar cuenta de eso, porque hoy día, por ejemplo, la FAO es muy estricta en todas las zonas del mundo con el comprobar cuál es el origen de la madera. No solamente la madera que se usa en un producto, ¿eh? La madera también que se usa en embalajes o en empaques, ¿ya? Entonces, así, ¿ya? Muy atentos a lo que es normatividad. Es un riesgo, pues, ustedes lo enfrentan sin haber estudiado el tema, sin saber qué pide el mercado con respecto a este sello, a este origen de un producto forestal o de un producto pesquero, ¿ya? Efectos de la competencia por impuestos internos, claro. Una cosa son los impuestos en el Perú, otra cosa son los impuestos en otro país. Entonces hay que estudiar, si yo voy a ir a un mercado donde tengo competencia, cuál va a ser el efecto de esos impuestos con respecto al precio final que va a tener mi producto. Porque si eso tiene un efecto negativo, eso es un riesgo, entonces nadie lo va a comprar, pues. Porque por efecto del impuesto yo tengo un precio de venta que al final representa o se constituye muy alto, ¿no? Esa es la palabra con respecto al poder adquisitivo. Yo hice un mal cálculo pensando cómo era aquí internamente, pero no estudié cuál era el impacto de los impuestos en el mercado de destino. Entonces, eso no es una cosa que apareció porque apareció, es un riesgo que ustedes asumieron. Lo que pasa es que no lo midieron. Esa es la verdad, pues. Se olvidaron, no lo pusieron, digamos, ahí sobre la mesa, no hicieron el cálculo. Al final, cada consulta que hacen ustedes es como un cálculo, que es un peso más o es un peso menos. Muy bien, ¿no? Aquí hablando justamente de normatividad y de barreras, ¿no? Miren ustedes este ejemplo, ya, cuando se habla pues, de regulaciones y restricciones no arancelarias, hay unas que son cuantitativas y otras que son cualitativas. Pero esto no se presenta porque son ustedes. Esto se les presenta a todos los comerciantes. Lo que tienen que hacer ustedes es descubrirlo antes de iniciar la operación, ustedes tienen que estar conscientes de todas estas figuras. ¿Ya? Entonces, esta lámina les queda a ustedes, no, obviamente esta no es mi autoría, ¿no? Soy sincero, esto es lo tomado de una publicación, porque me parece que para efectos didácticos, hasta por los colores y la forma como se ha presentado, ¿no? Me parece muy útil. Otras contingencias. El delito más temido ahora por las empresas en países desarrollados es el fraude, aún frente a otros crímenes como el terrorismo. Miren, ¿eh? Miren estas palabras, ¿eh? Miren el significado de estos términos. Frente a otros crímenes como el terrorismo, el secuestro, el sabotaje y los robos, u otras modalidades de interferencia humana destructiva, ¿no? La interferencia humana no tiene por qué ser destructiva, la interferencia humana es necesaria.
nosotros no hemos llegado, por ejemplo, que en el tema aduanero, el transporte, si bien es cierto que hay robótica, pero la robótica no está al 100%. La robótica es incipiente, la robótica soluciona hoy día muchas etapas de las iniciales, pero en el tema del transporte, por ejemplo, en el tema de operadores, en el tema de terminales, en el tema de depósitos, nosotros tenemos interferencia humana. Pero cuando yo digo interferencia humana destructiva, significa la malicia, significa el dolo, ¿no? Significa el acto intencional, como estos crímenes que vuelvo a citar, el terrorismo, el secuestro, el sabotaje y los robos, ¿no? ¿Ok? Entonces avanzamos un poquito más. Lejos de estar bajo control ese flagelo, al parecer, está adquiriendo fuerza, ayudado en gran parte por una mayor complejidad en los negocios, la creciente globalización de los movimientos de fondos en transferencias, las dificultades implícitas en el trato con diferentes culturas y un mayor uso de tecnologías como el Internet. Entonces, esas tecnologías que hoy día son muy importantes en la consecución de negocios, tienen pues lamentablemente estos factores que no llegamos a controlar en un 100% y que son más de un riesgo, ¿no es cierto?, por los resultados que pueden traernos. De hecho, los fraudes más temidos son los que se hacen a través de computadoras y tarjetas de crédito. Después se notan otras áreas, como el robo de efectivo, fraudes en tesorería, fraudes en impuestos, fraudes en seguros, miren, ¿eh? Inclusive en seguros, ya, o sea, el colmo, pues, ¿ya? Porque lo que yo hablo de ustedes de riesgo está muchas veces asociado también a las compañías. Muchas formas de solucionar el riesgo es haciendo la transferencia, o sea, comprando la transferencia, ¿no? Con las compañías de seguros, ¿ya? Y ahora miren, fraudes en seguros y fraudes por negociación directa. Hecho esto, después de todo lo que hemos conversado, ahora voy a hacer la pregunta al revés. Yo esto debí ponerlo al inicio, ahora lo pongo al final. Después de todo lo que hemos conversado, a ver qué entendemos de riesgo. El riesgo, como hemos comentado en anteriores conferencias, se define como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Efecto de incertidumbre. ¿Y cómo puedo medir la incertidumbre? La puedo medir matemáticamente. O sea, la ley de probabilidades, las estadísticas, la matemática actuarial. Pero si hablamos sobre la gestión de riesgos, es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza. ¿Ah? Ahora, tengan en cuenta que si yo voy a medir el riesgo o el resultado de una operación en función a riesgos, si a mí, por ejemplo, en una conversación técnica, don Edmundo me dice la probabilidad de que esto ocurra, porque esta carretera o porque este sector en el transporte es muy riesgoso, la probabilidad de un accidente al vehículo es muy alta, es casi 70%. Entonces yo lo dudaría, ¿no? Ya ahí yo tendría que llegar a otro acuerdo con el mundo. Pero cuando él me dice 70%, es porque él tiene tablas, tiene medición, ya lo consultó, ya lo enfrentó matemáticamente. Entonces yo puedo decir sobre esta base, porque aquí sí hay diferentes autores y hay diferentes enfoques. Cuando a mí me dicen la probabilidad es igual de ocurrencia a 70% matemáticamente, entonces mi margen de incertidumbre es muy pequeño. Porque si el riesgo ocupa el 70% del espacio, la incertidumbre es el 30% restante. Entonces ahí no hay problema. Pero cuando a mí me dicen, no, el riesgo es mínimo, máximo, acá el riesgo es 25% o 20%. Entonces, el espacio que queda libre del 80% es la incertidumbre. Entonces, es un espacio muy grande de incertidumbre. Entonces, ¿cuán seguro estoy del riesgo que he medido? Mira, vamos a hacer un ajuste porque me acaba de llegar una publicación, acabo de consultar con un especialista
y él me dice que yo estaba equivocado. Aquí la percepción del riesgo es a 40%, entonces mi incertidumbre baja a 60%. La idea es tener el margen de incertidumbre lo más breve posible, o que yo pueda manejar la incertidumbre. Porque si me queda mucha incertidumbre, entonces ¿qué hago? ¿Me la juego o no me la juego? ¿No? Es difícil manejar un espacio de riesgo cuando la incertidumbre es muy alta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? Dice acá la pregunta. A través de una secuencia de actividades sistemáticas. Para ello, lo primero que necesitamos es conocer todos los componentes de un sistema, ver cuáles pueden ser los factores internos y externos que pueden afectar y después establecer un proceso del cual obtener información para la adopción de decisiones. Obviamente, pues ustedes para adoptar decisiones en solución de riesgos, ¿no? O de incertidumbres, van a tener que hacer un esfuerzo de obtener información, ¿no? Información no significa yo creo, yo pienso, no, yo estuve en una reunión con un amigo y él me dijo, no, así no se maneja. Obtener información significa, ya, yo necesito una firma que me haga un análisis bajo matemática actuarial de cuál es, en términos de números, el riesgo que yo enfrento en esta operación y cómo debo mejorarlo, cómo debo bajar eso. ¿Ya? Aquí, a propósito de lo que hemos conversado, tengo este cuadrito, que es un autor X, que él ha hecho esta diferenciación. Peligro, por ejemplo, ¿no? Pone los tomacorrientes al alcance de un niño bebé, no poner antideslizantes en la tina de baño, transitar de noche con las luces de vehículo apagadas, meterse al mar sin saber nadar. Entonces, él acá pone ejemplos de riesgo, incertidumbre y peligro y los aspectos que las diferencian. Entonces, él dice aquí abajo, el peligro es por consiguiente una situación de hecho, mientras que el riesgo es una probabilidad. O sea que ahí yo les hablé en lo cierto, ¿no? O sea, el riesgo es la probabilidad de ocurrencia, ¿no? El riesgo es la medida matemática de la incertidumbre. Peligro es parte de nuestra vida diaria, tanto en el trabajo, en la casa, practicando algún deporte, etcétera. El riesgo, en cambio, es el resultado de no tomar las medidas necesarias, ¿no? Aquí, bueno, hay un enfoque necesario, o sea que por hecho que hay un peligro y el riesgo es el resultado de no tomar las medidas necesarias, ¿no? Él como ejemplo riesgo pone no ponerle barras de protección a un auto de carrera, contratar a un empleado sin previa evaluación de capacidades, iniciar un negocio sin hacer un estudio de mercado, no usas lentes de protección al levantar una pieza, de incertidumbre pone día de elecciones y la gente quiere saber quién ganó. Ya, entonces para este autor, su enfoque en incertidumbre está en lo aleatorio, o sea, está un poco en la apuesta, en cualquier juego de azar, ¿ven? Ahí está. Al ver una película, no saber lo que sucederá en el final, estar a la espera de las obras prometidas por las autoridades, alcaldes, ¿no? O sea, esa es la incertidumbre. Entonces, en la teoría que yo he seguido muchas veces, y que en todo caso es la que yo les aconsejo, es la siguiente. Ustedes deben tomar el riesgo no como la apuesta. Ustedes no deben enfrentar el riesgo como ir al casino o ir al hipódromo, porque ustedes ahí están especulando. Y el resultado puede ser favorable o desfavorable. En cambio, en el peligro y en el riesgo que yo quiero ver con ustedes, el resultado es estrictamente desfavorable. Y ahí que si mi teoría del riesgo la llevamos a una compañía de seguros, ¿qué cosas nos van a decir? ¿No? El seguro no es para ganar. Pero ahora ustedes me van a decir, el seguro tampoco es para perder. Y como una compañía de seguros maneja riesgos, me gustan los dos enfoques. El seguro no es para ganar, el seguro tampoco es para perder. ¿Para qué es el seguro? Para recuperar por el valor de lo realmente perdido. Ni un sol más, ni una unidad monetaria más, ni una unidad monetaria menos. Entonces, yo un poco vengo de esa formación y eso es lo que les quiero decir. Manejen el riesgo como una situación donde ustedes tienen data.
Y si no la tienen que obtener. Y cuando obtengan la data y obtengan una base estadística de esa data, entonces ustedes digan, me estoy enfrentando a un riesgo que puedo controlar, que puedo manejar. O a lo mejor me estoy enfrentando a un riesgo que no voy a poder controlar. Entonces, esto tengo que compartirlo con los socios. Tiene que haber una entidad que se especialice, ¿no?, en el manejo de estas situaciones. Y entonces esas entidades son, por ejemplo, las compañías de seguros, las compañías de reaseguros, son las empresas que hacen estudios, que hacen prevención, que hacen seguimiento, que hacen acompañamiento, ¿no? Están también protocolos de seguridad, ¿no? A ver, voy a llamar al VAS, voy a contratar al VAS que me haga una auditoría de todo mi programa, etcétera, etcétera. Entonces ustedes se van yendo cada vez hacia el lado que les va a dar información real, información verídica, información en números, información que ustedes pueden tabular, información que ustedes pueden estudiar, información que inclusive ustedes pueden recomendar y que probablemente la van a compartir también con sus socios en los negocios, el comercio internacional. Entonces, señores, creo que yo hablé bastante, ha sido muy grato, no voy a decir conocerlos porque no los he conocido de verdad, pero sí sé que me han escuchado y que probablemente nos encontremos pronto en un nuevo ciclo de conferencias y de charlas. Muchísimas gracias, Edmundo. Muchísimas gracias a la ONG Proyecta. Muchísimas gracias a la Universidad Nacional de Piura, que tengo unos lindos recuerdos, tengo una identificación muy marcada, porque yo trabajé en el convenio de Juris Aduanas con la Universidad Nacional de Piura y después a través de ADEX, Edmundo, eso tú lo sabes muy bien, ¿no? Hicimos también una visita a esa universidad y fuimos magníficamente bien atendidos. El campus es muy bonito, unas áreas verdes lindas, un entorno, un ambiente lindo para los muchachos, para los profesores, un auditorio formidable, ¿no? El aula magna, donde tuve la oportunidad de desempeñarme varias veces. Entonces, la verdad que esto ha sido hasta muy emotivo para mí. Muchísimas gracias. Gracias, John. No sé si se incluyó la oferta académica. Si no se incluyó la oferta académica, nosotros le Ahí va, ahí va, vamos a... ahí está, ahí está, ahí está. ¿Sí? ¿Lo tienes, el punto? No, no se visualiza. A ver, Ay, un ahora cajón, sí. perdón. ¿Sí? Sí, Ya. sí, sí, sí. Este, nuestra oferta académica comienza ya este año a desarrollar una serie de cursos cortos, porque la idea es generar ingresos rápidos, ¿no? En este caso es un curso taller de gestión financiera, luego tenemos un curso taller de teleoperadores, que consideramos que es importantísimo porque en este momento queremos nosotros tener ingresos rápidos. Johncito, ¿puedes pasar la siguiente, por favor? Luego tenemos otro curso corto. La siguiente, acá, curso corto sobre marketing digital, ¿no? Importantísimo también poder tener aspectos sobre la manera de desarrollar algunas páginas. Luego tenemos nuestro curso bandera, que es el programa de especialización en comercio internacional, ¿no? Donde uno de ellos, los expositores, es el que acabamos de escuchar. Y vamos a lanzar la próxima semana probablemente un curso corto sobre gestión de riesgos en el comercio internacional y el manejo de las pólizas de seguro. Creo que es un tema importantísimo, es un tema vital lo que acabamos de escuchar. Sin más que decir, muchísimas gracias, John. Tengo algunas preguntas que me ¿Ya? acaban de hacer llegar. Sí. Eh, Anónimo, no me ha querido decir su nombre. Anónimo Ya. dice, profesor, el tema de la digitalización en la parte de seguros, ¿cómo va avanzando?
Bueno, yo me imagino que él se refiere, digamos, cuando dice digitalización, me imagino que se refiere a plantillas, se refiere a condicionados que sean únicos, que ya no tengamos tantas opciones. Debo entender que se refiere a eso, ¿no? ¿Cómo debo interpretar el mundo? Ayúdame con eso, Bueno, para de dos darle el formas. alcance. Claro, de dos formas. La parte de lo que es los metahumanos, o sea, el uso de la digitalización va a ser con respecto a documentos electrónicos y también el uso de la robótica. Bueno, esto es un fenómeno del mundo que se ve, es un fenómeno que está en todo el mundo. Inclusive acá en el Perú hay muchas compañías de seguros que no, aunque estamos en la fase 4 de reactivación económica, no han abierto sus puertas. Están manejando el 100% de la operación de manera digital y la robótica. O sea, por ejemplo, yo me atraso un día en ir a pagar la prima de mi seguro, a mí ya no me llama la señorita, me llama siempre, me llama el robot. Y ya no puedo discutir con él ni puedo hablar con él, porque él tiene un mensaje claro y él no me está escuchando, simplemente me deja el mensaje, ¿no? Y en la parte digital, hoy día las compañías han digitalizado todo, está codificado. Hoy día el cliente lamentablemente tiene mucho menos espacio de llegar a acuerdos especiales porque todo se ha estandarizado y no solamente eso, sino que para sorpresa mía están atendiendo la entrega de documentos, de pólizas, de adendos, de certificados, prácticamente en tiempo real. O sea que habría que responderle a este amigo nuestro de que si en el Perú ya tenemos ese nivel de avance, yo le garantizo que en todo el mundo también los sistemas están trabajando de esa manera. Sí, claro que sí. Se han adaptado, se han adecuado. ¿Sí, el mundo? ¿Estuvo bien? ¿El mundo? Perfecto, 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 John, estimado. Hay otra pregunta Sí. también anónima. Dice, disculpe, no me quedó claro entre riesgo político y riesgo país. ¿Es posible darnos una diferencia? Claro, claro, es una pregunta muy, no, qué pena que no dice quién lo ha hecho, es una pregunta muy interesante. El riesgo país es un todo, pues. En el riesgo país tiene que estudiar lo más importante, ¿no? ¿Cuál es el grado de la economía? ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la economía? Más claro, ¿cuál es la situación macroeconómica reinante en ese país? Y hay economías, por ejemplo, miren ustedes, ahora hablando hay economías que incorpora una legislación especial en el sistema bursátil. Ese es más interesante para mí, porque entonces quiere decir que esas empresas grandes que van a hacer negocios conmigo tienen accionariado difundido y que ha sido filtrado en la bolsa de valores y que esos títulos corresponden a empresas que están obligadas a tener un organigrama, funciones bien definidas, funcionarios especializados. Eso de caramba, eso es una garantía, ¿no? Y que si algún día, por ejemplo, esa empresa adquiere valor, entonces habrán empresarios que están dispuestos a inyectarle más valor a la compañía. Bueno, eso para mí es interesantísimo, es muy bueno operar con una empresa que esté en ese ámbito, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Otra forma de medir la economía, la producción, perdón, la población económicamente activa, el sueldo mínimo, la política cambiaria, la existencia de un banco central de reserva, la existencia de un banco de la nación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo político tiene en realidad dos ramales. El primer ramal son decisiones de los gobiernos políticos, ¿no? Gobiernos, por ejemplo, que tienen una orientación comunista o socialista. Entonces no le gusta que los bancos estén dándole divisas a los empresarios del país. Entonces, ¿qué hacen? Se meten en el juego, crean los feriados bancarios, le cierran la transferencia o la convertibilidad de la moneda a los bancos y a sus clientes. Entonces, si yo soy exportador y tengo un cliente, un país así, yo digo, mi cliente puede ser muy bueno,
pero por razones político, ¿qué significa? Orden de un gobierno, interferencia de un gobierno, mandato de un gobierno, ¿no? Una economía que lamentablemente se ha deteriorado por malas decisiones políticas. Lo político no necesariamente es económico. Lo político no necesariamente es correctamente económico. Los políticos son decisiones que se toman por satisfacer a un partido, por tener la calle contenta, para tener apoyo de las masas. Eso es lo político. Económico tiene que ver con la solidez de las empresas. ¿Cuántas empresas operan en ese país? ¿Cuántas empresas grandes, medianas, chicas? ¿Cuántas pymes hay? ¿Qué políticas hay de apoyo a las pymes? ¿No? Ah, muy interesante. Un banco central de reserva que deja que el dólar flote, que no interviene, salvo que sea una situación muy extraña. Ah, un gobierno inclusive que respeta la banca, porque si el gobierno se quiere meter en operaciones, no lo hace directamente. Tiene un agente financiero, por ejemplo en el Perú, el Banco de la Nación. Y el Banco de la Nación es un banco que también compite con nosotros y que también capta ahorros del público. Ah, muy bien. O sea, es un banco que en nombre del Estado negocia con otros miembros de la banca, pero lo hace bajo las mismas reglas. ¿Ves? Una regla de respeto. Entonces, político tiene que ver con decisiones de los gobiernos, no necesariamente con el desarrollo de una economía. Ahora, claro, un gobierno con políticas, una influencia política muy mala, va a frenar la economía de un país a la larga. Esa es una cosa obvia, ¿no? ¿Ok? ¿Ya? Político. ¿Está bien? Político tiene que ver con el Estado. Es cuando el Estado se mete, ¿ya? El Estado no quiere que sus nacionales hagan el negocio. Es lo que le es. ¿Cuántos exportadores peruanos del mundo costamos nosotros en ADE estaban esperando remesas de Venezuela? ¿Por qué? Porque el gobierno de Venezuela cerró el tipo de cambio. En Argentina también, algo parecido, ¿ya? Entonces, si tú no puedes cobrar en dólares o en euros, no interesa que ellos te paguen en su moneda local, porque no vas a hacer nada con ese dinero. Ahí tienes una interferencia del gobierno, y a ese es político. Pero político también es al revés, de abajo hacia arriba. Ya depende de cada uno cómo lo separa. 11 de septiembre fue de abajo hacia arriba. ¿Cuál era el blanco? La primera economía del mundo. O sea, la orden de esos señores, el mensaje era, hoy día colapsa la primera economía del mundo. O sea, de abajo hacia arriba, en lo político, es cuando la víctima es el Estado, el país, la nación. Lo que pasa, por ejemplo, es que ellos fallaron. Ese grupo terrorista que se encargó del 11 de septiembre lo ha recreado la televisión, lo ha recreado el cinema. Está en las películas, está en lo recreado. Ellos cometieron errores, ellos fallaron, no lograron su objetivo. Entonces no fue al final tan grave. Bueno, fue gravísimo, por supuesto, gravísimo. El mundo todavía el mundo todavía no se cura de eso. Pero el plan original era que sea más grave todavía. Entonces, significa político, crear el daño dejando una consigna política. Crear el daño dejándole un mensaje al mundo. ¿Cuál es el mensaje del 11 de septiembre? El mensaje político, ¿cuál es? No queremos la globalización, no queremos los acuerdos comerciales, no queremos las alianzas, no queremos el comercio mundial. O sea, más claro, como no quieren eso, su forma de protestar es esa. O sea, protestan, pero bajo una consigna. Protestan dejándole un mensaje al mundo. Un mensaje que trae ideas radicales. Eso es político, de abajo hacia arriba. Pero también hay político de arriba hacia abajo, que se expresa a través de aquellos gobiernos que dan órdenes al propósito para entorpecer un resultado, ya sea comercial, ya sea económico, ya sea empresarial. Pero nace del Estado,
no nace de los empresarios, nace del Estado. No sé si con eso, eh, no sé si con eso le da un alcance a la señorita o a la persona que hace la consulta. Gracias, muy amable, mi estimado John. La última pregunta me dicen también anónimo, no quieren ¿Sí? saber su nombre. Eh, si es posible, ¿qué porcentaje de riesgo en forma numérica están dados en los diferentes modos de transporte? Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena, esa es una muy buena, esa es una muy buena pregunta. Eh, Vamos a ensayar primero una respuesta diferente, ¿ya? Porque ahí sí necesito ajustarle unos números, se lo podemos pasar y llegar después con un mensaje ahí a la universidad o a la ONG, pero ella lo que quiere saber es cómo diferenciamos nosotros la escala de riesgos en las diferentes modalidades de transporte, ¿verdad, Mundo? Ese es un bloque que tengo que entender, ¿no es cierto? Sí, me da la Ya, impresión ok, que sí es lo que quiere hacer. ya, ok. Bueno, primero vamos a decirle que la modal más segura está en el transporte aéreo, ¿ya? Primero vamos a hacer la jerarquía, ¿ya? Vamos a hacer la jerarquía, ¿ya? El transporte aéreo es el más seguro. ¿Cuál le sigue? Le sigue, si es que tengo una memoria, el transporte terrestre ferroviario. Le sigue el acuático y finalmente el terrestre rodoviario, o sea, por la carretera. ¿Ya? Entonces, más o menos ahí tiene el peso. Un ratito del mundo, por favor, ¿ya? Claro que sí. Un segundito del mundo, por favor, ¿ya? No te preocupes, Johncito. Ya, al mundo. Así sería la cosa más o menos, ¿ya? Así sería la cosa, ¿ya? A ver, Esto, así sería la cosa en los pesos, ¿ya? Al transporte aéreo, como seguridad, en una escala de 0 al 10, le ponemos 5 de peso, ¿ya? ya, Al ferrocarril le ponemos 3 de peso. ¿Cuánto tenemos? Tenemos 8. ¿Está bien? sí, ¿Ya? A la, al transporte marítimo le ponemos 1.5, ya. Y al transporte terrestre por la carretera le ponemos 0.5. Ahí tiene 0.5, ahí tenemos 2. 2 y 3 son 5 y 5 son 10. Ya, ahí están los pesos del mundo. 5, 3, 1.5 y 0.5. estupendo. 5, 3, 1.5 y 0.5. Dile a la, señora, a la persona, inclusive Sí. en el cono sur, acá en la región, nadie da nada por el transporte terrestre. Se ha llenado de fama. Olvídate del accidente que se encuentra un vehículo contra otro. Se ha llenado de fama de asaltos, de robos, de actos deshonestos, ¿no? De informalidad. O sea, nadie da nada por el transporte terrestre en la carretera. Creo que soy generoso si le pongo 0.5 de peso. ¿Ya? Entonces, repito, 5 aéreo, 3 ferrocarril, 1.5 acuático y 0.5 el terrestre. Muy bien. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, mi estimado John Steining de la Valle. Hemos tenido una extraordinaria conferencia y exposición y a no dudar, en los próximos días estaremos desarrollando en profundo un poco más sobre estos riesgos que se dan en el comercio internacional y, por qué no, hablar un poco de los diferentes tipos de pólizas con sus ítems. Claro, Edmundo, eso es lo que yo iba a proponer. Esto ha sido algo más genérico, pero que una futura oportunidad tú me digas, ya, hoy día yo quiero solamente tratar el riesgo del crédito, ya, desarrollamos solamente ese tema. O que tú me digas, yo hoy día quiero desarrollar solamente el riesgo del transporte, desarrollamos eso. O también el Y que tú análisis me de las digas, pólizas. hoy día solo vamos a discutir, por ejemplo, el tema de la fluctuación cambiaria. O que tú me digas, hoy día solamente quiero que hables de los riesgos en la gestión de la calidad. Muy bien, mi estimado John. Así ya está apuntado, se te tomará la palabra y no, no puedo más que agradecerte por tu tiempo y estaría dando por concluida esta conferencia. Ya, Edmundo, muchísimas gracias nuevamente. ¿Ya? ¿Ya? Muchísimas gracias para ti, mi estimado John. Muchísimas gracias a todos los escuchas y estaremos viéndonos la próxima semana con otra conferencia, en este caso sobre gestiones de agroexportaciones. Muchísimas gracias y muy buenas noches, estimados.